Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fuerte saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los llene de paz. De mucha paz. Un saludo fraterno de paz y bien. Bueno, muy bien. Hoy otro día precioso del Señor para glorificar su nombre a través de su palabra y que Él se manifieste en nuestros corazones. ¿Cómo estás hoy? ¿Todavía sigues siendo una persona agradecida o solamente te quejas de todo? Entre más te quejes, más te duele. Así que quita esa quejabanza y ante la aflicción, ante el dolor, ante la dificultad, solamente alaba. Alaba y agradece, porque la gratitud es una forma preciosa de santificación. Bendito sea el Señor. Empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea santo y sagrado y podamos tener esa presencia viva de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, gracias, Señor misericordioso, por este otro despertar, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad de crecer, de poder crecer en tu amor. Gracias por este momento, Señor, que nos das para estar delante de ti. Gracias por cada una de las personas que estuvieron, Señor, acompañando la coronilla que hace un momento termina. Gracias, Señor misericordioso, por todas las bendiciones que tú has respondido y que has permitido, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre Santo, por esa comunidad, Señor, por cada una de las personas que se han integrado y que con su granito de arena contribuyen, Señor, para que día a día se puedan realizar esas oraciones, Señor, que sé que tú recoges en tus manos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través, Señor, de este ministerio sabemos que muchas cosas maravillosas han sucedido a personas de manera individual, a hogares, Señor, en pareja o a familias completas, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú el que está movilizando, Señor, a cada una de las personas para que se acerquen a ti. Dios, gracias porque sé que a cada uno de los que se han permitido ese granito de participación, Señor, para trabajar en tu obra, Señor. Tú los tienes presentes, Señor, en tu proyecto de salvación y estás haciendo cosas grandes para que ellos y sus familias, Señor, también puedan estar contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque traes consuelo, Señor, a cada persona que ha tenido tristezas, Dios. Gracias, Padre, porque traes la salud para aquellos que tienen quebrantos de salud, Dios, y creen y esperan en ti, Padre eterno. Gracias por aquellos que reciben esa liberación, Señor, porque se decidieron, Dios, Padre eterno, creerte y aceptarte en su corazón y se dejan guiar por ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de tu Espíritu, Señor, a través de tus palabras, a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y lo que ha hecho por medio de la sangre que derramó en la cruz, Señor, nos has permitido, Señor, llamarnos tus hijos, Señor, lo cual necesitamos, Dios, día con día fortalecer, día con día llenarnos de tu presencia para que realmente seamos dignos de ese nombre que nos has dado, de ser hijos amados tuyos, Señor. Que de verdad nosotros podamos dar cuenta de ese privilegio que nos das de ser tus hijos, Señor. Porque es un privilegio, es un honor, es una honra que tú nos das a nosotros pecadores, Señor. A nosotros que no dejamos de pecar día con día, Señor. Tú nos has honrado y nos has privilegiado, Señor, llamándonos tus hijos, Señor. Que de verdad nosotros día con día nos esforcemos para que ese
apelativo con el que nos señalan dentro del mundo, Señor, realmente sean para honrarte, realmente sea para mostrar tu majestuosidad y tu gloria, Señor. Que de verdad podamos llevar ese ser hijos amados de ti, lo llevemos con orgullo y lo mostremos de que en la realidad somos tus hijos, Señor, porque tus hijos tienen la característica tuya, Señor, del amor, la característica tuya de la generosidad, la característica tuya, Señor, del perdón, Padre eterno. Señor, que de verdad, Dios, si vamos a decirnos que somos tus hijos, de verdad sea para nosotros el más grande orgullo que podamos tener para poder mostrar quién es nuestro Padre, quién es aquel que nos concibió, Señor, en sus sueños y ha hecho en nuestras vidas unas realidades, Señor. Gracias, Padre Santo, por ese gran privilegio y gran honor. Realmente que nosotros, Dios, correspondamos a ese amor, que nosotros correspondamos, Señor, a ese sueño tuyo, ese pensamiento tuyo. Que de verdad, Padre Santo, así como nos has dado a nosotros la oportunidad de poder ser esos hijos y acercarnos a ti, que nosotros también nos podamos acercar a personas que no te conocen, para que ellos puedan darse cuenta que ellos también son tus hijos, que también necesitan conocerte y creerte, para que nuestra familia espiritual, la familia de Dios, crezca. Gracias, Padre Celestial. Hoy te alabamos y te bendecimos, hoy te glorificamos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, continuamos con el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3, pero entonces vámonos para el versículo 13 hasta el 19. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que los acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A esto les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón, hijo del celote, Simón el celote, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, uno dice, oye, pero ¿qué pasó? Se supone que al principio de los evangelios y demás, se supone que ya escogió a los 12, se supone que ya los tenía nombrados, pero mira que ya han pasado varias situaciones y dice que invitó a varios. Él subió a un monte. A veces se representa ese subir a un monte, es ir a la presencia del Señor, es estar en la presencia de Dios, es la oración, es esa entrega, es ese estar en la gracia del Espíritu Santo. Y resulta que subió al monte, estaba en oración. En el otro evangelio dice que pasó toda la noche orando, toda la noche. Y cuando ya estaba allí, invitó a otros, invitó a otras personas. Él no dijo a quiénes, pero invitó a muchos. O sea, a lo mejor eran muchos los que lo seguían día con día. Eran de pronto muchos los que de alguna manera estaban allí como atentos a ver qué pasaba, ¿no? Pero si él estuvo orando era porque necesitaba confirmar quiénes eran, pero él no podía confirmarlos por él mismo. Él tenía que confirmarlos es por medio de nuestro amado Padre Dios. ¿Por qué razón?
porque Dios sabía quiénes eran los que iban a perpetuar su misión, o sea, iban a convertirse en esos verdaderos hijos que iban a transmitir el mensaje, ¿no? Entonces necesitaba la aprobación, y acordémonos de algo: Jesús, para todo, Él pedía la aprobación de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios. Él pedía todo el tiempo la aprobación. Él pedía la guianza. O sea, Él cuando tenía que hacer algo importante, Él tenía que orar. O sea, Él sabía que debía ir a orar y hablar con Dios. O sea, Él no tomó decisiones en su voluntad personal, especialmente, por ejemplo, porque los discípulos, los apóstoles, ellos eran los que iban a levantar la iglesia, ¿sí? Entonces él tenía que contar con el dueño de la obra. El dueño de la obra es Dios Padre. Por eso él invitó a muchos, invitó a los que le pareció. O sea, a lo mejor hay muchas personas que nos siguen, hay muchas personas que se levantan temprano, madrugan, hay personas que se prestan para hacer el rosario, hay personas que se prestan para la coronilla, hay personas que se prestan para hacer otra cantidad de actividades que nosotros entre la comunidad hacemos. Pero realmente esta no es nuestra obra, esta obra es de Dios. Entonces, si nosotros vamos a tomar decisiones, hay que orar. Si nosotros vamos a tomar decisiones de algo en especial, debemos orar y preguntarle al Dios de la gloria si Él está de acuerdo con esto, si está de acuerdo, quiénes son las personas que va a recomendar para esa misión, para esa tarea y demás. ¿Por qué? Porque es su misión, es su tarea, es su obra. O sea, Él quiere que esa obra funcione. Y por eso nuestro amado Jesús, para que esa obra funcionara y para que se cumpliera lo que estaba escrito, Él debía contar con su Padre. Y miremos que dentro de esos 12 estaba Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque era necesario para que la palabra se cumpliese. Pero Judas Iscariote desde el principio, ¿será que Jesús sabía que lo iba a traicionar? A lo mejor no se daba cuenta. Jesús conocía el corazón. Acordémonos tantos pasajes que dicen que y Jesús sabía qué pensaban. Y Jesús sabía qué sentían en su corazón. O sea, Jesús sabía el corazón de Judas. Jesús tenía ese conocimiento. ¿Y sabe qué es lo que me deja impresionada de que haya escogido a Judas Iscariote? Como que no hizo ese rechazo, que no lo trató como se dice, como el niño diferente. Entonces usted me va a traicionar, entonces yo no lo voy a tratar a usted, ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es eso, porque nosotros sabemos que nos traicionan y nosotros cambiamos, ¿sí? Nosotros cambiamos. Nuestro Señor Jesucristo, el día de la última cena, cuando lo traiciona, Jesús ya estaba más que confirmado de que lo iban a vender, de que su amigo lo iba a vender con un beso en la mejilla. Y resulta que aún así no lo trató mal, aún así no le dijo: ¿sabes qué? Tú eres un traicionero, tú no debes estar aquí. No. Él con calma: ve, haz lo que tienes que hacer. O sea, no importa, hazlo, yo lo acepto. Porque su misión era muy diferente, porque su misión era realmente cumplir lo que Dios decía para él. Y lo hizo en todo, ¿sí? Y así, en una cuestión tan pequeña, tan insignificante como escoger a 12. O sea, mire todos los que lo seguían, a lo mejor ahí habían algunos que estaban como pasa ahí: ay, maestro, y entonces venga y le traigo la comidita, y venga y le traigo tal cosa, y véngase para la casa, y no falta el otro que le hable, y no, y es que yo soy bella persona y todo, o aquel que decía: ay, Señor, mire las condiciones en que me encuentro, o como ese Pedro que era solamente explosiones y después se echaba para atrás todo temeroso. En fin, o sea,
Todas las personas me supongo que estaban ahí. Yo me pongo a pensar, si nuestro Señor Jesucristo se presentara en este momento en nuestras vidas y nosotros realmente sabemos que Él es nuestro Señor, que Él trae palabras hermosas, que Él te trae paz, tú no estarías allí, tú buscarías estar allí. Por ejemplo, cuando tú sabes que en la iglesia van a hacer un retiro y viene una persona ungida, una persona con una bendición, tú buscas la forma de estar allí. Y si puedes estar cerca, wow, ¿cómo no vas a estar con esa persona? Y tratas de estar cerca de esa persona y de pronto, si es posible, hablar con esa persona. Eh, y eso es lo que tú buscarías. Y yo me supongo que con el Señor muchos querían estar, porque Él hablaba hermoso, porque Él hablaba con paz, porque te daba paz, porque hacía cosas asombrosas que uno, ay, nomás no, de ver eso uno, wow, ¿qué más hará esta vez? ¿Cierto? O sea, muchos lo seguían, muchos. Pero realmente Dios conoce el corazón. Dios es el que sabe lo que hay en nuestro interior. Y como Él sabe qué es lo que hay en nuestro interior, Jesús contó con su Padre Dios y le preguntó quiénes son los que deben estar en este grupo. ¿Quiénes son y cuántos son los que deben estar en este grupo? Imagínate, pudo haber escogido 15 o 20 de pronto, no sé. Pudo haber escogido ese número, pero no 12. ¿Y 12 por qué? 12 implica, allí lo vemos, gobierno. Lo vemos en los 12 meses del año, el gobierno de los tiempos. De las 12 horas, 12 del día y 12 de la noche, también el gobierno de cómo se distribuyen las cosas. O sea, 12 porque es gobierno. Entonces es muy importante para el Señor saber a quiénes iba a escoger, a esos 12. Y mire cómo fue importante para ellos que cuando Judas fallece, después de que nuestro Señor se va, ellos escogen a otro discípulo para que se completen los 12 apóstoles, los 12 que iban a seguir en ese gobierno, el gobierno espiritual. Entonces, todas las decisiones que nuestro Señor Jesucristo tomó sobre esa tierra fueron avaladas por nuestro Padre Dios. Y le pregunta a uno, ¿será que nosotros hacemos eso? ¿Será que para tomar decisiones importantes contamos con Dios? Y aún en las pequeñas contamos con Él. Ese es nuestro mayor reto, ¿cierto, mi amor? Claro que sí, mi amor. Y hoy es un día muy especial para nuestra comunidad porque tan con esa diosidencia tan impresionante, ayer se hizo elección de las personas que van a ser parte de los consejeros de nuestra comunidad porque este año es año de cosecha. Y yo pensaba, uy, pero es que somos ya 4. Bueno, contando con Mónica y conmigo somos 6. Pero básicamente los consejeros que dirigimos la comunidad somos 4. O sea, 4 específicamente. Nosotros, bueno, como fundadores, pero 4 específicamente consejeros y la presidenta de nuestra comunidad. Entonces, bien particular porque hoy estamos hablando de los 12, la elección. Y aquí tengo la lista del nombre de las personas y yo decía, pero es que si buscamos a alguien más, ya después va a ser una reunión de 4, va a ser ya de 5. Y contando con Mónica y con Rafa son de 7, entonces una reunión ya sería muy larga, muy complicada. Pero tú acabas de decir la palabra maravillosa, Mónica. Es de gobierno. Y los consejeros van a ser de 12. A partir de hoy. 12 para ser gobierno. ¿Que cómo lo vamos a organizar? Con la unción del Espíritu Santo, que cómo se necesita organización. Y van a ser 12, incluyendo un niño. Porque nosotros tenemos ministerios y capillitas, y va a ser un niño. También incluido. Entonces, qué bendición. 12. Gobierno. Número de gobierno, dijiste tú, Moni. Año de proyección. Qué locura, ¿no? Qué locura. Pero así es el reino de los cielos. Y dentro de lo que tú dices, Moni, es bien particular porque escoge a 12 personas tan diferentes, completamente diferentes.
con dificultades, unos muy espirituales, Otros con duda, otros muy espirituales, otros con duda, otros demasiado espirituales y otros todavía con más muy duda. carnales, muy iracundos, muy fogosos. Bueno, Con unos pasados interesantes. tremendo, tremendo, pero no habían psicólogos. ¿Sí? ¿Sí habían psicólogos? No. ¿Tú crees? Y fíjate que hay una diferencia entre lo que es un discípulo y un apóstol. Apóstol es el que sigue al Señor como tal, el que es formado por el Señor, y hay discípulos. El apóstol es el que ya va a llevar el mensaje, Claro que sí. Y están los discípulos. Por los de ejemplo, formación. un discípulo, dime un discípulo. Por ejemplo, un discípulo del Señor. O un discípulo de Pablo. Por ejemplo, ahorita déjame, Lucas era discípulo de Pablo. Lucas. Pero apóstol. Pero Pablo, perdón, pero Pablo no fue discípulo. apóstol No, del Señor. Pablo no fue discípulo, fue apóstol, porque él solamente tuvo el encuentro de 3 días. Y el Señor dice que son mis apóstoles y mis discípulos. ¿Y cómo es que dice la palabra ahí? O sea, escogió los 12 apóstoles. Apóstoles. O sea Apóstoles. que Pablo fue discípulo, no apóstol. Pablo fue apóstol, no discípulo. Bueno, otra vez volvemos en contradicción. Los discípulos... Yo creo que nos toca ponernos de acuerdo antes porque ya van varios días de contradicción. No, lo que sucede es que discípulo viene de disciplina. Entonces los discípulos son aquellos que han sido disciplinados por nuestro Señor, fueron enseñados, estuvieron con Él durante todo ese tiempo que estuvo en la tierra y por eso fueron los discípulos. Los 12 apóstoles son los que ya cumplieron su misión, ya son formados. Ya estos discípulos ya tienen toda la formación que necesitan para ser enviados. O sea, ahí en ese momento se vuelven apóstoles. Por eso Pablo no fue discípulo, Pablo fue apóstol. Para Pablo fue un encuentro de 3 días donde él quedó ciego. Y en ese encuentro tuvo ese encuentro con nuestro Señor. Y por eso cuando Él se levanta de esa ceguera, Él se volvió el apóstol Pablo. Él no fue en ningún momento discípulo porque no fue disciplinado por el Señor. Es la diferencia que yo entiendo de estos dos términos. Bueno, y entonces, ¿qué pasó esos 3 días cuando estuvo se cayó del caballo y estuvo 3 días en ayuno y ahí no fue una disciplina, donde él estuvo, no fue disciplinado por el Señor? ¿Tú qué crees? Fue en esos 3 días él pudo arrepentirse del trabajo, o sea, de la vida que estaba llevando. Él ya tenía un conocimiento de la palabra, entonces se abrieron sus ojos a la palabra, o sea, se abrieron sus ojos a la verdad y por eso no necesitó los 3 años que sí necesitaron los discípulos para ser formados. Él simplemente se le abrieron sus ojos, se arrepintió de su pecado, se abrieron sus ojos, tuvo ese encuentro con el Señor y ya cuando se levanta de ese momento de encuentro, ya fue ese apóstol, porque él de una vez, o sea, él no esperó muchos años, sino que de una vez se levantó, fue lleno del Espíritu Santo y se levantó a predicar. Ok, mira lo interesante. Para los cristianos, apóstol significa aquella persona que funda una denominación con el fin de expandir el reino de Dios. O sea, son los que van a hacer la misión. Apóstol. Y discípulo, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo dirección de un maestro. ¿Sí ves? Pablo no tuvo ese maestro, él tuvo un encuentro, pero los discípulos sí, ellos sí contaron con Jesús que fue su maestro durante 3 años. Un discípulo es aquella persona que sigue a un maestro líder con el fin de aprender una determinación, doctrina o línea de pensamiento. Entonces, fíjate lo interesante, ¿no? Ahí están los discípulos y están los apóstoles. Entonces nosotros a qué debemos aspirar, a ser discípulos o ser apóstoles, o los dos. Pues curiosamente nosotros debemos, o sea, el mayor privilegio es ser apóstol, porque después del discipulado viene ser el apostolado. El discipulado es nuestra formación
El discipulado es cambiar actividades, actitudes, cambiar cosas que están mal. Y después de que hemos sido formados, ser apóstoles para poder extender el reino de Dios. Ok, entonces, ¿a qué aspiras tú o a qué aspiramos nosotros? ¿A ser discípulos o a ser apóstoles? ¿O nos quedamos simplemente como discípulos? No, la idea es uno ser apóstol, ¿Y apóstol entonces qué es, Moni? extender el reino de Dios. Ok, entonces ese es un llamado que todos debemos tener en este momento, ¿verdad? Independientemente de lo que nosotros tengamos en el corazón, porque siempre van a haber diferencias. Por ejemplo, si tú te pones a escuchar los audios nuestros, hemos tenido diferencias con Mónica los dos. Siempre, toda la vida hemos tenido diferencias. Una cosa es lo que piensa el burro y otra el que le está al mando, dice el dicho Gracias colombiano. a Dios no somos iguales. Entonces eso hace que haya diferencias. Y qué preciosa la diferencia. Así eran los discípulos. Entre los discípulos habían diferencias, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos vivir en armonía o vivir en comunidad. Y es precioso, porque eso se da entre los discípulos y los apóstoles. Y bien lo que dice Mónica, ¿no? Está el discípulo que es discipulado, que está ser disciplinado, y el apóstol que ya es el que lleva, empieza a llevar un mensaje. Pero recuerda lo que acabamos de leer ahorita, que el apóstol funda. ¿Sí? El apóstol ya tiene una misión específica que es fundar, ¿sí? Para extender el reino. Para extender el reino de Dios. Entonces, es un llamado muy interesante, independientemente de la diferencia que pueda haber, porque siempre en todo vínculo y en toda comunidad van a haber diferencias, siempre. Nosotros con Mónica tenemos muchísimas diferencias, muchas diferencias. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos vivir en armonía, o no podamos tener un ministerio, o no podamos, porque entonces no, es que se da de una manera tan particular. No, es que yo no puedo porque es que él tiene que ser igual a mí. Bendito sea el Señor. Nosotros somos agua y aceite. Mónica me decía que yo soy el aceite, o sea que yo soy la unción. Sí, porque el aceite. Ella me dijo la otra vez que tú eres el agua. ¿No dijiste así? Somos agua y aceite. ¿No dijiste tú eso la otra vez? ¿No recuerdas? Entonces nosotros somos agua y aceite, somos diferentes, muy diferentes. Pero eso no quiere decir que realmente nosotros no podamos vivir en armonía. Eso hace parte de esos dos. Los dos eran completamente diferentes, con muchas dificultades, con muchas situaciones complicadas, pero podían vivir en armonía porque tenían la presencia de Jesús en medio. Y Jesús ayudaba realmente a esa armonía, porque Él está allí. Y en este momento, en toda comunidad y en todo ministerio, en toda relación de pareja, siempre van a haber diferencias, siempre. Y esa parte de la diferencia es porque Dios nos escoge como somos. Así como somos nos escoge. Te escoge a ti para ser discípulo y tú eres la que toma la decisión para ser apóstol. El Señor te dice, ven, sígueme. Te llama, ven, sígueme. Y te puedes quedar simplemente en un solo discípulo. Toda la vida discipulado. Toda la vida para que sigas simplemente formándote y formándote y formándote y más formada que un yogur, ¿sí? Tiene tantas, porque la preparación de un yogur tiene su ciencia. Y formado y formado y formado, y ahí te quedas. Pero entonces tú quieres realmente ser apóstol. Yo quiero ser apóstol. ¿Tú quieres ser apóstol? Recuerda, mira esa diferencia tan bonito de eso. El discípulo es el que es disciplinado, el que se forma. Y el apóstol es el que funda, el que lleva la palabra, el que es enviado. Entonces, ahí está. Fíjate lo de que estaba hablando de Pablo. Pablo fue apóstol siendo discípulo porque fue disciplinado, ¿sí? De una u otra forma cuando le cae el cabello él fue disciplinado. Pero entonces se convierte en apóstol cuando se pone a predicar la palabra y cambia su contexto y su mentalidad. Y él tiene a su vez discípulos que se convierten en apóstoles, como fue ese médico precioso que nos dejó un evangelio que fue Lucas. Lucas fue discípulo y luego se convierte en apóstol de una u otra forma de Pablo. Entonces, fíjate, nosotros de igual manera en nuestra comunidad, como estaba hablando ahorita, estamos en proceso de discipulado algunos de nosotros, de nuestros hermanitos, y ya pasan a ser apóstoles. ¿Quién es apóstol? O sea, ¿tú en qué te quedas? ¿Con miedos? ¿Con temores? ¿Con simplemente será que sí? ¿Será que yo tengo un ministerio? ¿Será que sí puedo, que no puedo? Y a veces andamos con sub y bajes, ¿no? O sea, andamos como con temores y con ansiedades y con miedos. Pero Dios nos escoge así como somos, te escoge así como tú eres. Ponte a pensar los 12 discípulos cómo eran. Ponte a pensar. ¿Cuál era el más complicado de todos? ¿Cuál creen ustedes? ¿Judas? Ese era uno. ¿Complicado? ¿Pedro? Re complicado.
re complicado. O por ejemplo los Boanerges. Claro, el hermano de Los Juan. Boanerges. Sí, claro, los hijos del trueno. Señor, lanza rayos y centellas contra ese pueblo que nos rechazó y no nos O quiere pónganos escuchar. allá sentados O uno pónganos a la derecha al o lado, al otro. sí, a la derecha, y la mamá estaba también influyendo para que los pusiera al lado de nuestro Señor Jesucristo como para que lo reconozca, ¿no? O Tomás, que no tenía tanta fe. Y ese Tomás, bendito sea el Señor. Tremendo. No solamente fue Judas, ¿sí? Judas fue Judas. Pero fíjate que el Señor de una u otra forma fue muy paciente. Por eso no hay que hacer acepción de personas, o sea, sacarlas. El mismo Dios se encargará, pero lo importante es que las personas se permitan ser, se permitan ser discipuladas. Porque es complicado a veces entrar como en eso, porque a veces entra un espíritu de rebeldía, un espíritu de fariseísmo dentro de ese proceso mismo, y no se permite en la formación. Lo más difícil de un proceso de formación, ¿sabes qué es? Nosotros fuimos jefes, por mucho tiempo estuvimos dirigiendo institución, y lo más complicado de un proceso de formación, un proceso para trabajar con las personas, es cuando no se permite la disciplina. O sea, no se permiten la corrección o la orientación. Hay personas que son tan complicadas que quieren ser ellas las jefes de todo mundo y no permiten que alguien cometa un error, porque ellas se sienten perfectas, esas personas, y fácilmente pueden entrar a hacer daño a las demás. Entonces imponen, ¡pah!, que tiene que ser así. Y es muy fuerte, a veces se mandan mensajes muy duros y a veces se corrige de una manera que no es la más adecuada, precisamente porque hay heridas emocionales muy fuertes. Y yo tengo que decir la verdad, y yo soy de la verdad, y la verdad por encima mío, y yo digo la verdad. No, eso sí, eso es, ¿cómo se llama? Eso es crueldad, Hay que ser sabios y prudentes. Entonces, permitámonos ese proceso de formación, y este año precioso en nuestra comunidad se queda de gran bendición, porque ya vamos a tener 12 personas dentro de los consejeros. Qué precioso. Es una locura. Ahorita nomás a mí ya me da como impresión 12 personas, una reunión de 12 personas, pero si estamos con la presencia del Espíritu Santo y somos ordenados, se va a lograr. Se va a lograr. Pero vamos a ser 12 los consejeros, 12 personas, incluyendo un niño. Qué precioso. Bendito sea, este año es de proyección y no vamos a tener miedo. Sí, da como sacudoncito, ¿no es cierto? Pero no vamos a tenerle miedo a lo que es lo fundamental. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué te parecen esos retos? Espectaculares. Bueno. Y este año también para nosotros como familia son retos. Y retos grandes. Impresionantes. Bendito sea el Señor. Bueno. Dios los bendiga, un fuerte abrazo, y que ese mensaje siempre cuentes con el Señor para tomar importantes decisiones. Aún aquellos que te han de acompañar. Dios los bendiga. Espérame antes de que nos retiremos. ¿Y si te rechazan, qué pasaría? ¿Dejarías de ser discípulo o apóstol y te vas simplemente porque te rechazan? ¿Qué harías tú? Acuérdese que después de los 12 vinieron los 70. Claro. Pero para aquellos que fueron fieles. Tremendo. Ajá. Entonces, dispuestos a tener tus 70, ¿sí? Dispuestos a crecer espiritualmente y a ser apóstoles, o te quedas simplemente en un discípulo. Interesante, mira, si te das cuenta cómo la discusión de una u otra forma genera una claridad en las cosas. Bendito sea el Señor por la diferencia. Bendito sea el Señor. ¿Qué harías tú por eso? No me vas a separar de Mónica. Toda contradictoria, Mónica. No me vas a estar en paz. Hasta luego, nos vemos, Dios los bendiga. Chao. Se puso rojita. Chao. Empezó.